Al campo de Caracol Radio. Dirige Luis Enrique Hurtado. Un feliz amanecer para los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Llega julio y comienza ya este segundo semestre del año con una agenda cargada para el agronacional. En la jornada de hoy conoceremos cuál será la política del próximo gobierno para el sector rural, para el agro, para el campo colombiano. También presentaremos una investigación local encabezada por un profesor que busca revolucionar la germinación de semillas sin el uso de químicos. El proyecto, que ya avanza en pruebas de campo, propone protocolos de activación natural de semillas mediante campos magnéticos. En otra línea, los ingenios azucareros intensifican sus trabajos, sus esfuerzos para obtener certificaciones en buenas prácticas. Finalmente, la próxima semana comienza en la ciudad de Medellín el Congreso de Azoleche, cita clave para el sector lácteo nacional. Sean todos bienvenidos. Ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado, cuando estamos comenzando el segundo semestre del año. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Un saludo muy especial para todos los oyentes del Campo de Caracol Radio. En esta mañana de sábado 4 de julio estamos comenzando ya el segundo semestre del año y vamos a dialogar rápidamente con el doctor José Manuel Restrepo, quien es el vicepresidente electo de nuestro país y tiene precisamente la tarea de adelantar todo el proceso de empalme con el gobierno que está finalizando. Doctor José Manuel, bienvenido al Campo de Caracol Radio en esta mañana de sábado. ¿Y cuál es la tarea que va a cumplir el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para el agro, para el campo colombiano a partir del próximo 7 de agosto? Lo que hemos dicho es que en el campo colombiano reconocemos dos tipos de posibilidades de desarrollo productivo. Una, que es esa economía campesina, familiar, étnica, y otra que es esa economía productiva, competitiva y de exportación. Para ambos tiene que haber programas distintos. Uno no puede combinar las propuestas de gobierno para lo uno de lo otro. En ambos tiene que haber un compromiso con la disminución en el costo de financiamiento, ojalá la mitad eliminando márgenes de intermediación, un compromiso con riego, un compromiso con acceso a tecnología, un compromiso con acceso a asociatividad, con facilitarle acceso a mercados nacionales e internacionales. Y en el caso de esa economía agrícola productiva, competitiva y de exportación, pues poder desarrollar macroproyectos como el del Mato Grosso colombiano, allí en la altillanura, o lo que estamos haciendo en bioetanol en el sur del país, o lo que se podría hacer en ganadería regenerativa en la región del Caribe. Entonces son grandes apuestas donde además de todo hay que dar seguridad física y seguridad jurídica sobre la tierra. Usted lo conoce más que nadie, la informalidad en el campo colombiano es más del 80%. Esa es una preocupación que no han logrado superar ningún gobierno. ¿Ahí usted en qué se va a comprometer o mejor el gobierno? Yo creo que ahí hay que revisar cómo a través de la política laboral uno pudiese tener alternativas distintas para administrar ese modelo de relacionamiento entre el sector productivo y los campesinos colombianos. ¿Y cuál es el mensaje para los campesinos? Que hoy Colombia retoma esa dinámica, sobre todo en ese sector de agrotecnología, que va a haber un compromiso con el campo de nuestro país, retornar y hacer de nuevo Colombia como esa gran despensa del mundo. Vice, muy amable. Muchas gracias. El doctor José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, y la tarea que va a cumplir el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para sacar adelante el agro, el campo colombiano. Y ahora sí nos vamos a concentrar en nuestro tema central de esta mañana, que es la tecnología que se está utilizando en una investigación para efectuar germinación de semillas sin químicos. Para ello saludamos al profesor e investigador Hernando Augusto Jiménez Forero. Profesor, un gusto saludarlo. Bienvenido al Campo de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto. ¿Usted en qué parte está de Uruguay? Sí, señor. Yo estoy en el centro del Uruguay, en un departamento que se llama Durazno, en una ciudad que se llama Durazno. Estoy en la Universidad Tecnológica del Uruguay, en la UTEC, haciendo una estancia postdoctoral. Sí, señor. Ah, claro. ¿Allá es donde está trabajando este proyecto de germinación de semillas sin químicos? Sí, señor, exactamente. Yo apliqué a una convocatoria que tenemos. Yo trabajo en la Universidad Antonio Nariño, en Bogotá, y tenemos convenio interinstitucional con la UTEC, acá de Uruguay. Apliqué a una convocatoria para hacer estancias de postdoctorado. Salí favorecido. Y pues estoy acá hace 2 años, ya está terminando mi estancia postdoctoral
el postdoctoral y estamos pues contentos con el proyecto que presentamos precisamente en la aplicación de campos magnéticos para la aceleración de la germinación de las semillas. Sí, señor. Profesor, ¿en qué consiste esta investigación que usted está desarrollando en estos momentos en Uruguay? Bueno, fácilmente, digamos, tratemos de hacerlo muy sencillo. Primero decir, porque eso genera como algunos miedos, ¿no? Que digan, uy, acelerar la germinación y todo este cuento, la gente ya lo está asumiendo con modificar la genética o este tipo de cosas y se asusta mucho con este tipo de innovaciones, ¿no? Cabe decir que todas las plantas en el planeta crecen bajo un campo magnético, ¿no? Que es el campo magnético terrestre. Si no hubiera campo magnético, no habrían plantas, no habría vida. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo que estamos haciendo es modificar esas condiciones de campo magnético, incrementar la intensidad del campo en un determinado tiempo para estimular la membrana celular, sobre todo, y los canales de transmisión iónicos de la membrana de las células de las semillas, para que aceleren su metabolismo, se hidraten más fácil y germinen más rápido. Esa es la idea. Si tenemos una semilla que germina más rápido, todos los procesos biológicos de la planta pues, van a hacerse mucho más temprano y de una manera mucho más, digamos, acelerada. Es decir, por ejemplo, en este caso, usted hablan ahí que sería un proceso sin la utilización de químicos. ¿Es verdad esto? Sí, señor, ningún químico. Nosotros lo que hacemos de una manera básica es tomar semillas, las exponemos durante unos tiempos entre 20, 30, 60 segundos a un campo de cierta intensidad y listo, a germinar. Lo que hemos logrado, nosotros estamos trabajando con tomate, escogimos pues ese producto porque pues primero es de mucho consumo, no solo en el Uruguay, sino en Colombia, en Latinoamérica, y segundo porque germina muy fácil y muy rápido, ¿sí? Normalmente el tomate está germinando sobre el día 5, 6, 7, ¿sí? Si tú pones a germinar tomate, está más o menos en ese día la germinación. Cuando nosotros hacemos estos tratamientos, estamos teniendo en este momento germinación entre el día 2 y 3 de las semillas, solamente haciendo lo que te digo, no le aplicamos ningún químico, ni ninguna otra sustancia. Claro. Cabe decir que las energías que manejamos no son dañinas para las células, lo que hace es estimular todos los procesos biológicos de las células de las semillas para que salgan de la dormancia y empiecen a germinar mucho más rápido. Y los nutrientes para que esa semilla se fortalezca y pueda crecer bien, ¿de dónde salen? Claro, ese es un muy buen punto, digamos. En los ensayos en laboratorio, uno esto lo hace en unas cajas de Petri con un papel germinativo y lo que le pone es agua, simplemente para que germine, se llevan a una cámara de germinación. Sí, esos son ensayos a nivel de laboratorio para hacer pues todos los análisis, todas las medidas, saber las curvas de germinación, el vigor de las semillas, etcétera. Ya en campo, los nutrientes pues salen de la tierra, ¿no? Pero ellos fluyen hacia las células a través del agua. Y el agua es lo que básicamente hace ese transporte de sustancias. Cuando nosotros exponemos las semillas a campo, se facilita que el agua fluya hacia el interior de las semillas, haciendo que éstas se nutran de una manera adecuada. Cabe decir que las condiciones de campo y de intensidad, tanto de intensidad como de tiempo, tienen que ser bastante precisas, bien estudiadas, porque si no podemos generar el efecto contrario, ¿no? Un efecto que retrase la germinación en lugar de incrementarla. También uno podría pensar que al tener este trabajo que están realizando ustedes ahí en el laboratorio, los cultivos y las semillas podrían ser más resistentes, por ejemplo, a cambios climáticos como el fenómeno del niño que se acerca. Pues esa pregunta es bastante interesante, ¿sabes? Nosotros ahorita acá en el Uruguay, Colombia, tenemos una facilidad enorme, que es que podemos cultivar todo el año. Tenemos un clima precioso todo el año, ¿sí? Tenemos cultivo todo el año. Acá en el Uruguay, pues tenemos las estaciones y, por ejemplo, en este momento está haciendo bastante frío, mucho frío. Hoy amanecimos a 1 grado, en la noche creo que alcanzó a estar en 0. Y nuestros tomates están en invernáculo, entonces están expuestas a unas condiciones digamos, unas condiciones climáticas bastante serias. Sí, lo que nosotros logramos allí es ver que, claro,
tuvimos un desarrollo de los plantines bastante acelerados y las plantas pues se fortalecen, crecen mucho más. Podemos lograr con eso un desarrollo vegetativo que las hace que resistan mejor estas condiciones climáticas. Y otra cosa que hemos trabajado en el proyecto es la exposición de diferentes hongos patógenos a estos campos, como el fusarium y otros hongos. Eso lo hicieron estudiantes de acá de la UTEC, de Ingeniería Agroambiental, y vemos que en los campos magnéticos también pueden inhibir en una importante medida el crecimiento de hongos patógenos. Entonces no solo pues vamos a tener un desarrollo vegetativo que hace que las plantas resistan mejor las condiciones climáticas, sino también puede ser importante para prevenir el ataque de este tipo de plagas. Eso lo estamos trabajando, estamos con ese objetivo y hemos desarrollado varios trabajos al respecto. También me imagino que en esas pruebas que están realizando, el cultivo tendría una mayor producción, es decir, aumentaría, no sé, la cantidad de tomates que puede dar una planta. ¿Ustedes lo han comprobado así o no? Estamos en ese proceso. Justo en este momento tenemos nuestro primer ensayo de campo. Los plantines están de 2 meses y medio, están cerca de un crecimiento vegetativo para llevarlos a primera cosecha. Se va a hacer esa evaluación no solo de la cantidad de frutos, sino de la calidad de fruto. Quiero aclarar que nosotros lo único que le hemos hecho a estos plantines es aplicarle campo magnético en su fase de semilla durante 60 segundos y ya, se pone en sustrato y a germinar. No se ha hecho nada más, no le hemos aplicado ningún tipo, incluso en este momento no le hemos aplicado fertilizantes diferentes ni ninguna otra cosa. Es el único tratamiento pregerminativo que hemos hecho. Y bueno, los plantines se nota la diferencia. Ojalá pudiera enviarte una imagen o que la pudieras ver. Es bastante notoria la diferencia en tamaño, no solo de altura de la planta, sino en lo que es el tallo. También las radículas que las hemos medido, las raíces, bastante más grandes, con mucho más área pues, de cobertura. Y pues bueno, esperemos que se den los frutos y podamos hacer toda la evaluación tanto de calidad como de cantidad del fruto. Sí, señor, ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita. La siguiente fase de esta investigación, ¿hacia dónde apunta exactamente? Bueno, tenemos 2 fases importantes de investigación, una que tiene que ver ya no con aplicar los campos a las semillas, sino aplicar los campos magnéticos al agua con que se riegan los cultivos, ¿sí? Magnetizar el agua. Hemos encontrado que el agua que se expone a campos magnéticos también funciona como tratamiento pregerminativo, es decir, exponemos agua a campo y con ese agua regamos las semillas, sin hacerle nada a las semillas, nada más. Las ponemos a germinar y tenemos también una germinación acelerada en comparación a los controles que no tienen ningún tipo de tratamiento. Esta es una de las líneas y va a que podamos regar los cultivos con aguas que se exponen a campo magnético, y lo que pasa allí son que se cambian cosas como el pH, la conductividad eléctrica del agua, pero sobre todo una variable que es la tensión superficial del agua. Eso lo que hace es, cuando reducimos esa tensión, el agua fluye más fácil hacia las plantas y las nutre de una manera mucho más sencilla. Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo, lo hemos hecho fuertemente, ya estamos preparando una aplicación al respecto. Y lo otro es que acá en Uruguay, que también nos va a interesar mucho hacer esto en Colombia, porque tenemos el mismo problema. Acá en Uruguay hay algunas especies, digamos, nativas de flora, como el butiá, como el espinillo, que están siendo amenazadas por plagas que las están desplazando. Entonces el bosque nativo uruguayo se está viendo amenazado y esta es una estrategia para intentar colaborar en la recuperación y en la conservación del bosque, acelerar la germinación de estas plantas para poder reforestar o recuperar estas zonas que han sido invadidas. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. Regresamos en esta mañana de sábado aquí en Al Campo de Caracol Radio. Estamos hablando con el profesor e investigador colombiano Hernando Jiménez, quien se encuentra en estos momentos en el Uruguay adelantando esta investigación que nos está comentando en esta mañana.
la germinación de semillas sin químicos. Bueno, profesor, uno podría hablar que este es el futuro de la agricultura en Colombia y en el mundo con esta clase de investigaciones. Bueno, hay muchos tratamientos que están dando muy buenos resultados. Lo interesante de este tipo de técnicas que se trabajan desde hace rato. En Uruguay somos pioneros, digamos, no encontramos publicaciones al respecto. En Colombia ya habían algunos trabajos, pero ya llevar esto a un nivel comercial, que es lo que queremos hacer acá en la UTEC, generar un dispositivo comercial, permite tener ese valor agregado a los cultivos, que es lograr un crecimiento acelerado, un mejor aprovechamiento de los recursos, sin tener que utilizar químicos que sean dañinos. Tú sabes que cualquier químico que le puedas poner a un cultivo, después, ¿dónde termina ese químico? En el plato, ¿no? Si no le aplicamos químicos o reducimos esa aplicación de químicos y logramos tener un crecimiento acelerado, unas cosechas que sean mayores y en menor tiempo, pues estamos entregando alimentos en mayor cantidad y más saludables al plato de todas las personas. Y menos enfermedades, ¿no? Claro, porque realmente, bueno, eso es muy sencillo. Pregúntale a los abuelos de qué se enfermaban. No, pues les daba tos y esto y lo otro, pero ahorita cáncer, etcétera, etcétera. Y, ay, ¿por qué? Que el mundo está loco. No, es que estamos consumiendo veneno, ¿sí? Y ahorita todo lo que son los cultivos agroecológicos, todo lo que reduce esa aplicación de este tipo de sustancias, todo lo que son los biofertilizantes, biofungicidas que no hagan daño, pues es la aplicación. Ese sí es el futuro de la agricultura, al menos desde la perspectiva del Uruguay, que lo trabajan mucho. Y estas técnicas, pues realmente, digamos, por ejemplo, esta entrevista surge porque ha tenido mucho impacto acá en el Uruguay. Estuvimos en una feria que se llama Expo Activa, Expo Sostenible, perdón, aquí en el Uruguay, y tuvo bastante impacto. Incluso el ministro de Agricultura acá del Uruguay estuvo en nuestro stand, vio los resultados y bueno, quedaron, la verdad, bastante satisfechos. ¿Regresa a Colombia, profesor Hernando? Sí, sí, señor, ya en 2 semanas regreso a Colombia y tengo que continuar este trabajo allí. Nosotros este trabajo lo empezamos realmente con una empresa colombiana, de mano de la universidad, pues de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica, que es donde yo trabajo, en la Universidad Antonio Nariño. Tenemos un convenio con una empresa que se llama Flexport. Flexport exporta flores, pero ellos también producen tomate, arándano, tienen varios cultivos y hemos revisado varios trabajos. Y este trabajo surge de algunas iniciativas que tienen ellos como empresarios de producir más, mejor y más saludable. Entonces, de allí surge toda esta idea y mira dónde me trajo al Uruguay a desarrollar este trabajo de esta manera tan maravillosa. Sí, señor. Pues, profesor Hernando, de verdad un gusto saludarlo a esta hora de la mañana y vamos a seguir conversando con usted sobre otros temas que son de sumo interés para los agricultores y para todo el público en general. Profesor, muy amable, gracias. Muchas gracias a ti, el gusto completamente mío y nada, cuando tengamos unos mayores avances y tengamos resultados, te los voy a hacer saber seguramente. Y de las investigaciones que se están realizando para mejorar, para impulsar el desarrollo del agro en nuestro país, ahora vamos a hablar de emprendimientos y en este caso de uno muy especial que es la transformación de la panela en otros productos para tener mayor acogida en los mercados, teniendo en cuenta que en estos momentos pues la panela tiene un precio muy bajo. Saludamos a don Orlando Bermúdez, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Y cómo está trabajando la panela? ¿Cómo es su emprendimiento? Bueno, nosotros estamos aquí impulsando la panela, sacándolo de un perfil donde la gente siempre que se le habla de panela va al cuadro de la panela. Aquí vamos con panela pulverizada, saborizada para restaurantes, se prepara en aromáticas, se prepara en sodas, le damos otro aspecto y lo que estamos impulsando, el postre de la panela. ¿Ese trabajo cómo es? Transformar la tradicional panela en otros productos. Es un proceso que lo hacen mujeres cabezas de familia. Ellas están empecinadas en ayudar al agro, darles nosotros el recurso de que ellos lo transformen y poderlo traer aquí a la ciudad para que la gente lo pueda disfrutar. ¿Qué transformación hacen y qué productos tienen en estos momentos? Se transforma la caña del jugo, pasa a la panela normal, pero en lugar de seguir el proceso del molde, va pulverizado. Y
traemos productos de aromáticas, postres caramelizados, y melcochas, maní con panela, pero el punto fuerte, las aromáticas y la panela saborizada. Cuando uno habla de panela, se le viene a la mente el tema del precio, que no es bueno para los productores. ¿Con esta transformación mejora? La panela tiene una subfluctuación que sube y baja, es una variable, pero buscamos estandarizarlo y tener el apoyo de entidades para que se regule el valor y ojalá siempre podamos estar a la baja. ¿El mercado es solamente en el Huila o están llegando a otras zonas del país? Nosotros la planta principal la tenemos en el Huila, hemos viajado a Bogotá y por vías alternas y estamos en el proceso de las exportaciones del producto. Ah, ¿ya van a exportar a qué país? Hemos estado en conversaciones en Canadá, conversaciones con Chile y a Ecuador hemos mandado, aunque ellos allá también son productores, pero les ha gustado mucho el color y el dulzor de la panela de aquí, de la región. En el tema de las aromáticas, ¿por qué se encaminaron hacia este producto? ¿Por qué tiene gran acogida? Aparte de la acogida, la aromática se presta para ser muy medicinal. Hay sabores de cidrón que son para el sueño, otras son digestivas como el maracuyá, el lulo, gran variedad. Y aparte que la transformación de hoy en día es que la misma aromática que nosotros sacamos la tomas en caliente o la tomas en frío. Como una soda, como un cóctel, le puedes agregar algo de licor si quieres, o simplemente preparas una aromática para la noche, los momentos de frío. Sí, redes sociales de pronto para que algún colombiano esté interesado en conocer más del proyecto de ustedes o de pronto tenga el interés de comprar. @isnagro. Ahí nos pueden ubicar por Instagram y es la red donde más fácil nos pueden contactar. Muy amable, gracias. A ustedes, muy amables por participar con nosotros. Y por supuesto de estos emprendimientos que siempre tienen acogida aquí en el campo de Caracol Radio, ahora vamos a hacer un rápido recuento de los hechos, las noticias más importantes. Se llevó a cabo en la ciudad de Pereira un importante encuentro entre la gobernación de Risaralda y el Comité de Cafeteros del departamento. Durante la reunión reafirmaron su alianza institucional con el propósito de continuar impulsando el desarrollo de la cadena cafetera y respaldar a las 19.000 familias productoras mediante la mejora de aspectos como la productividad, la competitividad, así como la viabilización de los cafés especiales que se producen en el departamento, los cuales lo hacen diferente y tienen una acogida a nivel internacional. Continuamos con Al Campo de Caracol Radio. En los próximos minutos vamos a conocer cómo Providencia, una empresa del sector agroindustrial de caña de azúcar, recibió su recertificación como compañía B con un puntaje superior al obtenido en el 2021. Para conocer más detalles de este logro, estamos saludando a esta hora de la mañana a Valeria Castro. Ella es la líder de sostenibilidad del Ingenio Providencia. Valeria, un gusto saludarla. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis. Saludando a toda la audiencia. Muy feliz de estar acá para compartir muchos de nuestros logros en este proceso de recertificación. Para eso la hemos invitado para que nos cuente qué es una recertificación como empresa B. ¿Eso qué significa? ¿Por qué no nos explica qué hizo de bien Providencia para volver a ser recertificada? Bueno, es muy interesante porque la recertificación de nosotros como empresa B no solamente es una renovación que tiene que ver con el proceso de certificación, sino que como es nuestra segunda vez, es nuestro quinto año y renovamos la certificación, es justo como una validación de todo lo que nosotros hemos estructurado como un modelo empresarial que ha generado valor económico, social, ambiental y que además está en un ecosistema de empresas que también tienen un interés por tener una incidencia en ese triple impacto de manera muy positiva. Entonces, tener la recertificación es en un primer momento poder asegurar que estamos haciendo las cosas muy bien y en el proceso ya cuando la volvemos a tener es mirar en qué hemos mejorado y cómo se ha consolidado esos mensajes, esos ajustes, esa estructura para poder que el triple impacto sea un proyecto a largo plazo y no solamente acciones dentro de la compañía.
Es decir, Valeria, si le entiendo, aquí se habla no solamente de crecimiento económico, sino también de proyectos de carácter ambiental y también un trabajo social en la zona donde opera el ingenio. Correcto. Nosotros fuimos el primer ingenio del mundo certificado, en este momento ya hay más, pero somos de los más grandes, somos de las empresas colombianas más grandes certificadas. Esto es a través de los impactos justamente en estos tres pilares que mencionaba, lo económico, lo social y lo ambiental, porque en lo económico tenemos que ser bastante estratégicos para poder que la rentabilidad nos permita tener inversiones estratégicas en lo social y en lo ambiental, que nos permita que la continuidad del negocio no esté en riesgo, pero que además nosotros podamos tener impactos reales. Entonces, durante estos procesos de recertificación, nosotros hemos consolidado la restauración no solamente del bosque alto andino, sino del bosque seco tropical. También hemos aumentado nuestra siembra de árboles. Hemos contribuido, por ejemplo, con nuestra obra social, que es nuestro Colegio Providencia, llegándolo a ocupar en este momento el lugar 40 entre los mejores colegios del Valle del Cauca, lo que nos permite que nosotros al día de hoy tengamos un impacto positivo en, por ejemplo, los actores de nuestra cadena, como son los empleados, las comunidades, en este caso también las familias, y además de esto, pues que toda esta cadena se pueda vincular con estos proyectos sociales y ambientales. Ahora, en ese trabajo, por ejemplo, ¿qué papel juegan o están jugando las comunidades de la zona de influencia de ustedes? Es muy lindo porque, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo desarrollado, porque la sostenibilidad no es solamente pensar en la continuidad de nuestro negocio, sino cómo esas inversiones estratégicas se pueden mantener en el tiempo. Y te quiero poner un ejemplo muy lindo de un programa social que tenemos que se llama Escuela de Líderes. En esta Escuela de Líderes nosotros acompañamos la formación de líderes ya en estos años que llevamos de certificado, y además que el programa lleva existiendo, que son alrededor de 5 años, 5 cohortes, más de 140 graduados. Tenemos casi una inversión que se ha logrado bajar por parte de proyectos sociales que ellos han aprendido a formular, y además poder participar en convocatorias público-privadas para que recursos de inversión lleguen a estas comunidades que muchas veces son zonas rurales, y con ello poder que la inversión que nosotros tenemos destinada para el desarrollo se pueda complementar con recursos del Estado para poder generar un impacto mayor. Lo que, por ejemplo, nos ha valido en estos 5 años casi 3.200 millones bajados a través de proyectos por estas comunidades de los líderes que han pasado por esta escuela de líderes. Lo que quiere decir que nosotros no vamos a ser el único actor de inversión, sino que, por ejemplo, en ese trabajo con las comunidades, ellos van a poder ser actores estratégicos, y en vez de ser solamente receptores o beneficiarios de programa, van a ser aliados estratégicos para el desarrollo. Sí, en el desarrollo de este trabajo que ustedes están realizando y la recertificación, por ejemplo, también se mide el desempeño, el trabajo con los jóvenes, las mujeres emprendedoras. Sí, nosotros en este momento tenemos un programa a través de todo lo gremial, y es poder acompañar emprendedores dentro de esa formalización y ese paso para poder acrecentar un poco lo que es la regularidad, para que puedan ser pequeños y medianos empresarios. Entonces tenemos un interés muy grande y muy robusto para que en nuestra cadena nosotros gran parte de esas compras la podamos hacer de manera local y de manera estratégica para nuestras comunidades. Y aparte de esto, los emprendimientos que apenas están naciendo, poder vincularlos con un programa que tenemos a nivel gremial, que permite poder traer esos nuevos productos que están naciendo y acompañarlos para que se puedan formalizar. Entonces hacemos mercados campesinos mientras podemos hacer todo el proceso de formalización. Para ustedes, tener esta recertificación, ¿qué representa? ¿A mayor apertura de mercados a nivel internacional, descuento de impuestos? ¿Qué les representa a ustedes? Bueno, para nosotros yo creo que más que los impactos que puede tener económicos, que
pueden ser bastante beneficiosos para nosotros porque efectivamente nos reconocen dentro de un ecosistema de empresas que están haciendo las cosas bien para su entorno, bien para el mundo, y eso por supuesto nos acerca a otros mercados que reconocen muchísimo esto y que además otras empresas que dentro de su cadena de suministro quieren contar con esos aliados comerciales que también estén trabajando por esas mismas apuestas. Para nosotros creo que es un trabajo como de décadas que muestra que hoy nosotros tenemos una gestión social ambiental mucho más sólida, más robusta, una economía además circular que se ha consolidado, que no es solamente de inversiones de momento, sino que es como la forma de poder mirar en la práctica cómo nosotros hacer empresa con un valor económico puede ir de la mano del bienestar de las personas y el cuidado de la naturaleza. Creo que algo muy lindo ha sido que en los últimos años nuestro clima organizacional, pero también nuestra reputación, hemos tenido indicadores de medición que nos dicen que vamos por un camino adecuado, que además esto nos permite tener mejores resultados para cómo nos perciben no solamente nuestros actores más cercanos, sino nuestros actores que hacen parte de toda nuestra cadena. Entonces creo que esos son como de cierta manera los logros que nos permiten esta certificación. Me imagino que para mantener esa certificación en los próximos años, ustedes tienen que establecer una hoja de ruta. Esa hoja de ruta, ¿qué nuevos proyectos trae? Nosotros queremos apostarle muchísimo al tema de continuar trabajando en la gobernanza, porque creemos que las estrategias están. Nosotros tenemos programas sociales, ambientales consolidados, pero es a través de la gobernanza que nosotros podemos mantener que estos programas no sean inversiones a corto plazo, sino que sean estrategias a largo plazo. Esto nos permitió, por ejemplo, desde el 2021 ahorita el 2026, que estamos ya recertificados, que muchos de esos indicadores que nos midieron hayan mejorado muchísimo, porque justamente es volver esas decisiones más estratégicas. Entonces creo que nuestro plan de ruta se ha alineado muchísimo con nuestro gobierno corporativo, con nuestro propósito, con de verdad que esto se sienta en el ADN, que ya hacía parte, pero que además se pueda sentir en todos los grados de gobernanza de nuestra compañía. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es continuar nuestros avances ambientales. Nosotros no estamos haciendo solamente un proceso de siembra de árboles, sino que estamos tratando de restaurar ecosistemas enteros, y esto es una tarea difícil porque no necesariamente hay manuales de cómo hacerlo y no es algo que se pueda medir en el corto plazo, porque tiene que ver con nacimientos de agua, tiene que ver con la fauna y la flora que vamos midiendo. Entonces la idea es poder consolidar estos proyectos muchísimo más. Ya hoy estamos viendo algunos resultados, tenemos datos ya de árboles sembrados que tenemos durante todo este tiempo de restauración, pero la idea es poder mirar ya en el ecosistema en el que nosotros estamos, esto como tiene impacto. Es un poco lo que nosotros queremos lograr para continuar con esta recertificación en nuestros próximos periodos. Claro. Valeria, pues de verdad muy amable. Gracias por haber madrugado en esta mañana de sábado aquí en el campo de Caracol Radio. Como siempre, muy gentil. Feliz día. Muchísimas gracias y feliz día para todos. La conexión entre el campo y la ciudad es Al Campo de Caracol Radio. Entramos ya en la recta final de nuestro programa en la jornada de hoy sábado. Vamos a hablar en los próximos minutos de un congreso que comenzará la próxima semana en la ciudad de Medellín, el del sector lechero. ¿Cómo está este mercado? Pero también cuál es el contexto a nivel internacional. Nos acompaña la doctora Ana María Gómez, presidenta de Asoleche. Doctora Ana María, un gusto saludarla. Bienvenida al campo de Caracol Radio. Buenos días. Pues Luis Enrique, muchas gracias y además espero verlo allá, ¿sí? Y si no, que me llame y yo le cuento qué está pasando en esa maravilla de evento que vamos a tener. Claro. Mire, el lema del congreso de este año, Asoleche organiza su congreso cada 2 años. Este año es El futuro se escribe con leche. ¿Sí? Y eso tiene mucha, además, digamos, de ser, no es un eslogan simplemente, sino tiene mucha profundidad en la oferta de valor que nosotros estamos haciendo con ese congreso. Primero,
importante, es la primera vez que nos juntamos con FEPALE. Usted ha oído hablar de FEPALE, que es la Federación Panamericana de la Lechería. FEPALE es le voy a decir, un gremio de gremios, de asociaciones que tiene presencia y que agrupa sector lácteo, digamos, tanto productores como industria procesadora, desde Canadá hasta Argentina, ¿sí? Entonces vamos a tener la presencia de más de 16 países y eso, digamos, le refuerza su carácter internacional. Este año la agenda va a tener temas súper interesantes y, como le digo yo, nuestro reto siempre es que las conferencias que haya, ¿sí?, sean interesantes para todo el mundo. Yo quiero decir con mucho orgullo, Luis Enrique, contarle que, reconociendo que dentro de este sector hay una oferta muy importante y muy buena de este tipo de eventos, de congresos, de cumbres, ¿sí?, el de Asoleche es el único que agrupa y que tiene dentro de su agenda temas que son de interés transversal para toda la cadena láctea. Es decir, no somos un congreso especializado solamente en sector productor ganadero o en sector procesador o en industria o en nutrición, sino ofrecemos, digamos, unos temas que son de transversal interés para toda la industria, ¿sí? Y eso representa todo un desafío. Doctora Ana María, ¿podemos conocer parte de la agenda que se va a desarrollar ahí en la ciudad de Medellín? Le voy a dar un par de ejemplos, ¿sí? Vamos a arrancar con una conferencia que nos va a dar Radar, ¿sí? Donde nos van a contar qué está pasando con el consumo de alimentos y especialmente de lácteos en Latinoamérica. Entender por dónde van esas tendencias. Y fíjese que eso es un tema que le interesa. Desde el que vende la leche, el que tiene una tienda, tiene un supermercado, es dueño de una gran cadena o trabaja en una gran cadena, hasta nosotros como procesadores y lo mismo que al productor. Entonces vamos a arrancar con eso. Vamos a hablar, por supuestísimo, de inteligencia artificial aplicada a todo el sector. Tenemos incluso un par de conferencias especializadas en ese tema para ganaderos, inteligencia artificial aplicado al ordeño, pero también tenemos inteligencia artificial, hablar de inteligencia artificial a lo largo de la cadena, cómo entender con estas herramientas mejor al consumidor, cómo planear lanzamiento de productos, innovación, en fin. Por darle ejemplo, vamos a hablar de empalme generacional, vamos a hablar, que me encanta esa conferencia, de nuevos modelos de comercialización. Y con eso no le estoy hablando de nada distinto del modelo del hard discount. Mire cómo modelos de eso llegaron para quedarse y eso cambió el tablero de ajedrez totalmente y lo cambia para toda la cadena. Entonces, Luis Enrique, digamos, de manera general y muchos más, le vamos a hablar de sostenibilidad, le vamos a hablar de ganadería regenerativa, que ese es un concepto que está tomando muchísima fuerza. Ya no solamente hablamos de ganadería sostenible, sino de ganadería regenerativa. Vamos a hablar de nutrición, mejor dicho, eso tenemos una agenda de 2 días muy completa. Entonces, esa es la oferta en temas académicos, pero tenemos una oferta que es muy importante también, Luis Enrique, en estos eventos, y yo no sé si usted coincide conmigo, usted Señora. También que ha ido a muchísimos, y es que realmente los congresos y los eventos que le dejan uno más valor, además de la agenda, son aquellos en los cuales a usted lo dejaron pensando con algo de lo que oyó, lo dijeron, pero además pudo establecer algún contacto, ¿sí?, con una persona, con una empresa, para aprender más, para hacer un nuevo negocio, y esa es la oferta de valor que nosotros le hacemos al asistente del Congreso de Asoleche. Vaya, que allá además de aprender, de ver temas de innovación nuevos, lo van a dejar pensando, pero además también va a tener la oportunidad de conectar, ¿sí?, y de establecer contactos, redes, pues para explorar el negocio, para pensar en innovación, para pensar incluso en nuevas oportunidades en otros mercados. Entonces, eso es lo que tenemos este año. Ahora, Presidenta, ¿qué cifras se están manejando en el mercado? ¿Consumo? ¿Ha aumentado precios? ¿Cuáles son esas variables que usted maneja y que nos puede comentar a esta hora de la mañana? Mire, respecto, digamos, hablemos un poquito rápido de producción, ¿sí? 2025 marcó un crecimiento del 9% en la producción total de leche cruda, con 8.405 millones de litros, frente a 2024 que teníamos 7.712 más o menos millones de litros. Entonces, eso es una buena cifra. Sin embargo, persistimos con el tema de la formalidad que usted y yo hemos hablado tantas veces. Estoy hablando de un crecimiento en producción total del 9%, pero de acopio formal solo creció el 2.7%. Entonces ahí decimos, ok, ¿qué pasa con ese resto de volumen de leche? Pues muy posiblemente está en el mercado informal. Entonces, pues ahí tenemos todavía una gran oportunidad
¿sí? En cuanto a consumo, y hablemos de consumo per cápita, tenemos buenas noticias. Se ha presentado un incremento. Yo creo que las primeras veces que usted y yo hablábamos de 140 y pico de litros de consumo por año por persona. Ya el año pasado estamos registrando cerca de 167, o sea, hubo un incremento muy importante. Estamos todavía un poquito bajitos de los 170 litros persona por año, en promedio, que recomienda la FAO, pero fíjese que ahí hay una buena noticia. Sí, eso es importante. En cuanto a consumo, usted y yo cuando nos conocimos hablábamos de una debacle, de unas caídas de 9%, de 6%. 2024 nos mostró una recuperación importante. El consumo aumentó un 0.9%, que aunque es una cifra discreta, pues no es una cifra negativa que habíamos tenido los años anteriores. Y en 2025 estamos con un crecimiento del 3.5% en el consumo. Todavía, digamos, lejos de poderle decir que es un ideal o una cifra muy, digamos, como la que uno quisiera, pero definitivamente positiva. Después de 4 años, digamos, de desafío grande, hemos crecido el 3.5%, y contarle que en el primer trimestre de 2026, digamos, crecimos a razón de 0.34%, lo que le indica a usted que se está manteniendo estable. El reto otra vez sigue siendo pues incrementar el consumo. Otro datículo de otro número, crecimiento de gasto en los hogares entre abril del 2025 y del 2021 creció 1.32% en términos reales. Entonces, fíjese que de esos datos uno dice, el tema se ha recuperado, está estable, y eso es lo que esperamos que siga pasando este año, ¿no? A pesar, digamos, de desafíos y de amenazas que hay como un tema climático de fenómeno del Niño, ¿no? Usted que sabe tanto de producción primaria y de agro, pues sabe que eso para muchos sectores, y pues la leche no es la excepción, pues puede significar una amenaza importante. ¿Precios también se han mantenido estables? Los precios, sí, digamos, usted me está hablando del precio pagado al productor, ¿sí? Este año, en promedio, hasta abril, que digamos que es la última cifra que tenemos, el promedio nacional con bonificaciones voluntarias está en 2.117 pesos por litro, frente a 1.889, que es el precio base, ¿no? El precio de resolución, como llamamos aquí en el sector, ¿sí? Entonces, digamos, sigue estando por encima un 12%, el precio con bonificaciones voluntarias frente al precio base. Finalmente, doctora Ana María, en este congreso, al margen del tema académico que se va a evaluar de una manera muy seria, muy consciente de lo que está pasando en el mercado colombiano y a nivel internacional, ustedes, en el caso puntual de Colombia, se va a estudiar propuestas, planteamientos que se le van a hacer o que se le van a realizar al próximo gobierno, al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Pues mire, en este congreso en realidad, como es un congreso internacional y vienen de muchos países, no es que a la audiencia total le vayamos a contar las propuestas que tenemos con el nuevo gobierno de Colombia. Sin embargo, su pregunta es muy pertinente porque sí estamos trabajando, por supuesto, ya incluso desde antes de que se acabara el gobierno, en cuál es el camino que debemos seguir para seguir consolidando y fortaleciendo el sector lácteo. Importante, Luis Enrique, contarle que nosotros como gremio trabajamos con el gobierno que llegue, ¿sí? Para nosotros es muy importante abordar estos temas desde lo técnico, desde el interés y el impacto económico, social que tienen el tema de nutrición en los colombianos. Entonces, lo que nosotros tenemos preparados para este gobierno es un poco contarles cómo ha sido la evolución, por qué el sector es importante y cuáles son los desafíos. Y con base en esos desafíos, digamos, planes de acción, propuestas de acción muy claras, ¿sí? Nos queremos alejar un poco, y yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero el sector agro en general en Colombia es un sector sobrediagnosticado. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas. Entonces, dejar un poco de lado eso, porque eso ya sabemos, y más bien pasar a la implementación concreta y práctica de planes, ¿no? Usted me dirá, por ejemplo, un gran desafío para todo el sector sigue siendo el tema de infraestructura en Colombia, bueno, para muchísimos sectores. ¿En eso qué se puede hacer? Bueno, habrá que hacer un tema, digamos, muy importante, unas inversiones de gran envergadura, pero eso no es una cosa que se dé de un día para otro. Entonces, mientras que eso pasa, ¿sí? No quedarme sentada diciendo, es que el gran desafío del sector lácteo es la infraestructura porque no puedo ir a recoger leche a lugares apartados. Es con ese problema, digamos, con ese desafío, ¿qué sí puedo hacer? ¿Y qué sí puedo hacer para trabajar, por ejemplo, por calidades de leche, qué sé yo? Entonces, en general, la propuesta nuestra sigue siendo muy propositiva, pero sobre todo muy práctica.
¿Qué es lo que podemos hacer? Llevar unos planes concretos pues para poderlos implementar, insisto, en lo que siempre hemos hablado usted y yo, en beneficio de toda la cadena transversalmente considerada. Solo si la cadena, si todos los eslabones crecen y se fortalecen juntos, pues vamos a tener resultados positivos. Doctora Ana María, de verdad muy amable, gracias por haber madrugado aquí en el campo de Caracol Radio y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de este congreso ahí en la ciudad de Medellín del sector lácteo de Azoleche. Muy amable, feliz día, doctora. Claro que sí, Luis Enrique, como siempre, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Un feliz día, doctora, muy amable. Bueno, lo mismo, que esté bien. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana a 5:05 de la mañana para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del agro aquí en nuestro país. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Y a propósito, toda la información la encuentran en nuestra página www.caracol.com.co programas al campo o en Spotify y en el buscador al campo y ahí van a encontrar todas las entrevistas que se han pasado en nuestro programa. Feliz inicio de sábado y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.